Hoy, en El Origen, descubriremos la marcha Bendición, una composición musical que en este año 2021 cumplirá su 20º aniversario. En esta edición hablaremos en la Capilla del Sol con su autor, Juanma Fernández Carranza, que nos narrará los secretos, vivencias y momentos que se esconden detrás de esta marcha. Hoy, en A Pulso, nos adentramos en el origen de Bendición. Pues el origen de Bendición nos tenemos que remontar, como comentamos, a unos 21 o 22 años, cuando surge en mi cabeza una melodía que es sencilla, que es la primera con la que empieza la marcha. Es un acorde muy simple, que toco con esta mano izquierda y con la mano derecha intento pues que se salga como una especie de melodía, un solo, y a partir de ahí pues surge el resto. Yo siempre he dicho que Bendición tiene un origen como de casualidad, no parte de una idea en concreto o decir voy a hacer una marcha que sea algo distinta en esa tonalidad, en do mayor. No surge como de una casualidad, de una chispa, surge de esos primeros acordes y a partir de ahí pues va surgiendo la marcha al completo. Y estamos hablando de 1998, 1999 aproximadamente, cuando ya le doy la estructura definitiva. Y bueno, los primeros amigos, los primeros compañeros de la banda escuchan en una pequeña grabadora que tenía de cassette. Y imagínate, los amigos son algunas veces muy sinceros y al principio dijeron: Juanma, ¿esto qué es? Y tuve que esforzarme un poquito porque, bueno, antes sí me gustaría comentarte que tenía como una duda entre marcha de ordinario y marcha de lento. ¿Por qué? Porque yo años atrás había compuesto, que son, como digo yo, los padres de Bendición, son Sones de Sol y Plumas por Sevilla. Son dos marchas de ordinario que siempre me ha gustado mucho apostar por esta disciplina musical en tonos mayores, ¿no? Como decir una cosa que sea como para llegar a un sitio andando, para que suene a otra cosa, que no suene tan fúnebre o que no suene relacionado a Semana Santa. Entonces, también me gustaría darle su sitio y sus honores a esas dos marchas, que son como los primeros inicios de buscar otra melodía distinta. Pero cuando voy probando, porque bueno, esto tampoco lo sabe mucha gente, yo me grababa, lo grababa en el cassette y me ponía un vídeo de fondo de Semana Santa. Y ahí yo decía, bueno, ¿pega o no pega? Y la verdad es que dije, no hay miedo, vamos a probar. Es una melodía distinta, yo creo que puede funcionar. Y los primeros compañeros, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Esto a qué suena? Esto no hay nada parecido. Algunos diciéndome, no nos vamos a arriesgar, esto mejor lo montamos en ordinario y seguimos con el ordinario y tal. Pero en esos años, 98, 99, es Manuel Esteban el que realmente es director musical en ese momento, en el que dice, no, esto lo vamos a montar, vamos a probar, y él, quiero acordarme que dijo que esto va a funcionar, que va a triunfar, y a él se lo debo también. Él es el que impulsa, el que la monta, la montamos juntos, el que apuesta por ella, y bueno, y hasta el día de hoy, 21 años después. Tenemos que ser conscientes que cuando sale la marcha realmente se aplica un tono, un estilo diferente, ¿no? Más alegre. Entonces, a la hora de componer la marcha o incluso a la hora de lanzarla, ¿encontraste dificultades o piedras en el camino contra la marcha? Sí, sobre todo porque no te sabría decir qué antecedentes de marchas procesionales de Cristo
había en ese momento con otra tonalidad, no te sabría decir. La principal dificultad fue no tocarla en la tonalidad que veníamos habitualmente tocando, que era Fa menor. Y bueno, ya por aquel entonces creo que Pedro, en sus composiciones, creo que también buscaba otras tonalidades, pero la principal dificultad fue la tonalidad. También por el montaje. En aquel entonces había una instrumentación muy básica, todo era corneta y unos poquitos instrumentos fliscornos en ese momento, y claro, esa tonalidad exige un rendimiento mayor de lo que son las trompetas y los bajos que llamamos en corneta. Ten en cuenta que otra dificultad añadida fue que cuando montamos la marcha, los cornetas de primera voz, los que llevan la melodía, tocaban muy poco. Entonces, no sé si entre Manolo y con mi ayuda montamos y le dijimos, esto es lo que tenéis que tocar. Y ellos se quedaron como diciendo, como que tenemos esto en la marcha nada más, ¿cómo vamos a tocar esto? El primer ensayo en el que montamos Bendición con nuestros 4 papelitos y demás, la primera voz dijo, esto no lo vamos a tocar, esto es una porquería. Porque claro, ellos realmente no les montamos los solos, les montamos los trozos que tocaban al unísono y tocaban pues 2 fragmentos. Entonces eso fue una especial dificultad. ¿De dónde nace la inspiración de Juanma Fernández Carranza? Pues mi inspiración surge, es una pregunta complicada, porque todo el mundo tenemos en nuestra memoria la infancia y la Semana Santa. De hecho, creo que son 2 términos que van de la mano, y a mí me gusta mucho usar en mi profesión un término que es el anclaje o el ancla, ¿no? Nosotros tenemos distintas anclas que podemos usar para pararnos, a recrearnos y ver, ¿no? Y parar el barco. Y hay otras veces que echamos el ancla porque vamos muy rápido o ese no es el rumbo. Entonces, me gusta pensar que la inspiración viene de unos momentos primeros de la Semana Santa, en los años 80, yo nazco en 1980, y en esos primeros años en los que voy con mis padres a ver la Semana Santa, tengo cosas en mi memoria de ser muy pequeño y ver Montensión de vuelta. Recuerdo mi hermandad, salir de Nazareno en Los Panaderos. Recuerdo muchas cosas de chico, de álbumes, de los volúmenes de Semana Santa del ABC. Recuerdo cosas que yo creo que por ahí viene la inspiración. La inspiración es simplemente pensar esta imagen, esta cofradía, este paso, cómo sonaría con esa melodía que tengo en la cabeza. O voy a buscar una melodía y voy a imaginar qué está pasando el Señor y qué podría sonar ahí. Esa es mi inspiración. ¿Cómo recuerdas el día del estreno de Bendición hace 20 años? Pues fue el estreno de Bendición, es muy cerquita, a la vuelta de la esquina, a pocos metros de aquí, cuando bueno, todo esto estaba surgiendo, ¿no? Nuestra hermandad estaba surgiendo, la imagen del Señor estaba en ese momento naciendo, y fue un momento en el que yo creo que la banda ya llegó sabiendo que esa marcha podía funcionar. Creo que no se llegó a estrenar o hasta que pasaron unos suficientes ensayos y unos suficientes meses como para que estuviera consolidada. Una marcha que es muy sencilla, que no hace falta, no entraña una complejidad tremenda, es sencilla y creo que llegó bien, llegamos seguros. Se estrenó y en esos primeros momentos, tanto de esos ratitos de tertulia que te quedas fuera cuando termina el concierto, yo creo que funcionó. Creo que gustó. Es una marcha que es directa, es sencilla, lo que quiere decir es esas 2 o 3 cosas y poco más, pero recuerdo con buen agrado. ¿Y cómo tomaron la marcha las hermandades y el público cofrade? Quiero entender que las hermandades en esos primeros momentos la cogieron bien. Y no tardó en estrenarse, en tocarse por primera vez en campana. No tardó en acogerse la marcha como en ese momento emotivo de la salida o de la entrada.
Creo que las hermandades que hemos podido disfrutar estos últimos años, creo que se ha tocado en todas, y creo que bien. Me sigue dando mucho pellizco que las sigan pidiendo, que haya bandas por ahí por ahí me refiero en el territorio español, que la siguen tocando, que me la siguen pidiendo. Veo de vez en cuando un correo: Juanma, soy director de tal banda, me gustaría tocar Bendición, y yo directamente pum, la paso, me encanta. ¿Con qué momentos te quedas interpretando la marcha? En primer lugar, en Semana Santa y posteriormente fuera del ámbito cofrade. En Semana Santa hay un momento que está repleto de emociones, que es ahí, en esa puerta, el Sábado Santo al final. Yo creo que ya llegas con los pies fatal, con el labio fatal, llevas muchas horas con tus compañeros, estás deseando ya muchas veces que empiecen los ensayos en mayo, ¿no? Ya estás pensando en el curso siguiente. Pero creo que interpretar Bendición aquí en la puerta cuando está entrando el Barón de Dolores es un momento que lo sigo recordando y me sigue tambaleando. Después de tantísimas marchas, tantísimos días tocando con tus compañeros y que ahí se toque mejor que nunca, es una cosa que nunca podré poner explicación. Mejor que nunca, suena increíble, suena a lo que creo que pusimos en la partitura, que es que suene a eso, a una emoción. Bueno, de la composición fuera de la Semana Santa me quedo con momentos, un momento en concreto, que es tanto mi boda como todas las bodas en las que Bendición ha podido participar. Porque, bueno, mis compañeros, bueno, recuerdo a Manuel Jesús, a Javi, recuerdo gente que le ha servido Bendición para enmarcar ese momento en un día tan importante. Y yo, junto con mi mujer, yo creo que ni mi mujer se lo pensó a la hora de pensar cuál sería la banda sonora de entrar y salir de la iglesia. Entonces, que Bendición suene ahí es maravilloso. ¿Esperabas el éxito que ha tenido la marcha? No. El éxito de Bendición en esos primeros momentos, en los que cuando la estamos montando me voy a mi casa y digo, Dios mío. Claro, porque mis compañeros, los de primera voz, no querían tocarla, los demás, los instrumentos, bueno, estaban allí probando con una nueva tonalidad. Entonces, imagínate, esas primeras semanas, primero piensas dónde me he metido, estoy haciendo parar el trabajo de la banda, o el proyecto, el programa, el momento del calendario, lo estoy paralizando para una marcha que no va a funcionar. Entonces, pues por ahí no nos lo esperábamos. Yo creo que ni yo ni mis compañeros esperaba que Bendición fuera interpretada por tantísimas bandas en España, que junto con mi compañero en la dirección musical, Álvaro, hace unos años estuvimos haciendo un sondeo y bueno, eran casi 200 bandas las que podían tocar en España Bendición en algún momento. Entonces, ese éxito, desde el principio, ni mucho menos. Ni creo que la hicimos deseando tener un boom y tener una marcha que se tocara mucho, sino que fue puro azar. ¿Crees que actualmente hay que arriesgar en la música profesional? Sí, hay que arriesgar, hay que seguir intentando innovar. Lo único que creo es que Bendición no se aleja mucho a lo que se venía componiendo en ese momento, o
lo que es una simple marcha procesional. Y ahora innovar supone meter muchísimos instrumentos distintos, percusiones distintas, cosas que realmente parece que se alejan mucho más de una marcha procesional convencional. Pero los compañeros que lo hacen y que lo hacen tan bien como los que han pasado por aquí, por vosotros y demás, que se siga innovando. Lógicamente llegará un momento en el que, como todas las modas, que volveremos a cosas, habrá momentos y eras distintas en los que se rescate más lo clásico, de que se busque más lo nuevo. Yo creo que en la combinación está la clave, pero innovar y probar sí, siempre. Bueno, Juanma, pasamos a analizar la marcha, a la parte central de la entrevista. Cuéntanos. Bueno, pues es un análisis bastante simple. Yo originalmente en la partitura que hice primero un poquito a lápiz y demás, yo identifiqué como 3 fragmentos. De hecho, puse en el primero introducción, puse primera parte y segunda parte. Entonces, pues, bueno, en cada fragmento de los 3, pues simplemente busco una melodía y darle vueltecita. En la segunda parte, darle vueltas también a esa melodía, junto con el solo, un pequeño solo central. Y en la tercera parte son el típico fragmento que tocas primero en piano y después lo repites en fuerte, dándole un poquito más de poderío en algunas voces y tal. Pero bueno, ese es simplemente la estructura de bendición. Bueno, pues empieza tambor por otra casualidad. Empieza porque realmente la marcha haces el corte de aro y solo entran las voces en los acordes, no entra una primera voz y tal. Entonces recuerdo que al principio nos costaba entrar. Estábamos acostumbrados que una marcha empezaba de manera clásica, todos al unísono, fuerte, y bueno, tú te respaldas en los demás compañeros por si te equivocas o tal. Ahí estás al descubierto, como digo yo. Ahí tenías que entrar, éramos 7, 8 personas, más la tercera voz que creo que entra también en la nota sol, y claro, era como una especie de poner el mantel, ¿no? Si metíamos algo antes, parecía que te preparabas un poco más el cuerpo para lanzar ese acorde inicial, que es una redonda, y que no te cogiera tan frío. Al hilo de esto que me comenta, yo en una ocasión, hablando con Jorge Águila, me dice que una marcha se hace buena cuando consigue callar a la gente. Entonces, cuando tú estás en una calle llena de personas viendo la procesión, viendo las imágenes, y suena ese tambor, me di cuenta que la gente, escuchando ese único tambor, haciendo esos 4 sencillos movimientos, la calle se consigue callar. Y empieza la marcha en piano y se escucha mejor. Ahí sí me gustaría decir que el significado de esos primeros momentos, al igual que te comento que era como una introducción, era como entrar sigilosamente en algún sitio, como entrar de puntilla. Yo esto lo he explicado en alguna otra ocasión porque es significativo que incluso las notas en el piano, pam, 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 es como entrar poco a poco en algún sitio, tal y como entramos en nuestra vida, como entramos en la Semana Santa poco a poco, que entramos a través de salir de Nazareno, de conocer a un amigo que tal, y tú entras en el mundo como de puntilla y después lo vas desarrollando. Entonces ese solo inicial es como una introducción, una introducción muy simple, una introducción inocente a lo que viene después.
yo creo que la que más ha quedado creo que es la tercera. Es la melodía más intuitiva, la que personas que la escuchaban por primera vez se iban de camino a su casa y podían recordarla. Yo siempre he intentado, buscar melodías que sean fácilmente reconocibles, que la puedas silbar, que sean como repetitivas, que sean pegadizas y que independientemente de un niño, de una persona mayor, del que fuera, pudiera irse de una sola toma, pudiera llevársela en la cabeza. Esta tercera parte es la Semana Santa tal cual. Es la Semana Santa ya con los pies en el Domingo de Ramos, con los pies ya en un Lunes Santo, con todo ya preparado, con todo ya listo. Eso es realmente esa tercera parte. La tercera parte es muy simple, hay siempre una misma melodía de primera voz con el respaldo de los acordes y después se repite en fuerte y el final. Ese es el resumen de la Semana Santa. Partes más en piano, partes más en fuerte y el colofón. La banda era mi vida. La banda era mi vida, la banda componer de ordinario, de lento. Había años que faltaba, o no faltaba el ensayo, o tenía una falta al año. Era mi vida. Yo me meto en la banda con 15 años y yo ya venía de hacer algunas marchas anteriormente en la banda que estaba antes, la banda de la SED con Enrique León. Yo venía de hacer algunas cosas muy infantiles, todavía muy ingenuas, marchas muy que se le podía coger la trampa rápidamente, ¿no? Eran reproducciones de otras marchas que ibas cambiando, ¿no? Y ya llego al Sol con la expectativa de poder hacer algo. Pero claro, mi dedicación era exclusiva. Mi dedicación era o estudiar, terminar el instituto y empezar la facultad y la universidad, y era componer. Llegar a componer el peso que me comentan que tiene Bendición la Semana Santa o que ha tenido en otras formaciones, para mí era impensable. Impensable, y yo ahora mismo no lo cambiaría por nada. Yo ahora, en este mayo que entre, hago 25 años del primer pie en el ensayo de la Banda del Sol. Y 25 años dan para mucho. Dan para hacer una recapitulación de los momentos. Hay muy buenos momentos y hay muy malos momentos. En 25 años creo que caben un montón de cosas, pero los buenos creo que ganan a los malos. Son muy buenos momentos. Entonces la Banda del Sol es mi vida, es mi piel, que nosotros decimos la piel azul. Es mi forma de haber conocido otras personas, de conocer a mi mujer, de que es la forma en la que le intento traspasar a mis hijos una serie de valores, y ya ellos con su uniforme, pues bueno, lo que nos deje la situación sanitaria, pero bueno, tuvieron la oportunidad de salir un año juntos. Y la Banda del Sol es algo inolvidable, algo que no puedo sacar de mi mente y seguir siendo solo Juanma. Juanma y Banda del Sol siempre irán de la mano. ¿Cómo se le explica a una persona extranjera, a una persona que no vive la Semana Santa, que se interprete una marcha tan alegre como Bendición detrás de un Cristo en la cruz que ya está muerto?
Creo que marchas alegres, ¿no?, entre comillas, siempre han existido, ¿no?, en otras disciplinas como las bandas de música y demás. Entonces creo que, bueno, el dolor de la Virgen en bajo palio no es menor que, bueno, que otras representaciones y otra iconografía de la Semana Santa. Entonces creo que tiene cabida porque una marcha fúnebre te puede conectar con una emoción, con un dolor en concreto, o con la tristeza, pero creo que en ese mismo contexto, en el mismo contexto del duelo, de la situación que estamos viviendo ahora mismo, también hay que conectar con las emociones positivas, hay que conectarlas y saber que puedes hacer las dos cosas. Entonces, pues, emociones positivas, emociones alegres o añoranza, o, por ejemplo, algo que te suene a tu infancia, algo que sea infantil, eso también creo que forma parte de la Semana Santa. Pues vivencia totalmente plena con Pablo. Es un chico al que quiero muchísimo, siempre desde el principio me ha mostrado su corazón, me mostró su predilección por la marcha Bendición y cómo a él se le marcan algunos momentos de la Banda del Sol que él ve en la calle directamente en Semana Santa, y empieza a conocer que eso es una marcha que, bueno, que es de un chaval de la banda que se llama Bendición, y a partir de ahí, combinándolo con su auténtica vocación, que es el pop, y bueno, componer letras, adaptaciones de todo, y a través de un amigo en común contacta conmigo y yo pues le digo a todo que sí, le digo que adelante, que me parece una idea magnífica, pese a que es extravagante una letra en inglés, que iba a cambiar los trozos, que el principio iba al final, que toda tuya, Pablo. Y la experiencia genial, es un tío entrañable, un tío inteligente, es tremendo. Y la adaptación me pareció magnífica. Para mí es muy reconfortante otras formaciones fuera de Sevilla. A mí algunas veces me han dicho que soy un sevillano atípico porque me gusta mucho la Semana Santa de fuera. Me gusta mucho Málaga, me gusta mucho Cádiz, me gusta mucho la Semana Santa incluso de las dos Castillas, me gusta mucho. Entonces, me quedo con momentos en los que Bendición ha sonado en otro tipo de Semana Santa, como puede ser la Semana Santa de Valladolid, con amigos que tengo por allí. Creo que ahí es cuando realmente, pese a que tú aquí en tu formación, tus amigos de siempre, la tocamos todos los años, en momentos muy bonitos como los que se viven aquí, pero fuera, otros chavales, la toquen como la toquen, siempre he dicho lo mismo, puede salir bien, puede salir mal, pero están tocando una cosa que tú compusiste hace muchísimos años en la habitación, en casa de mis padres, en mi habitación, con un simple piano y un papel y un lápiz, y que
kilómetros y kilómetros lejos de aquí la siguen tocando en otras bandas. Las historias de otras bandas y otras Semana Santa me apasionan. Pues un momento en la banda es muy difícil, ¿no? Una pregunta muy difícil, porque no podría elegir. Pero si te digo un momento que es el que se vive todos los años, y es el momento en el que, bueno, los 4 o 5 últimos años desde que mi hijo nació, pues es estar en un sitio determinado, casi que en una loseta determinada del Domingo de Ramos, en la que aquí tengo la reja, puedo tocar casi con la mano las dos cosas, el Salvador, y en ese momento sale la borriquita. Ese es el momento con el que me quedo. Aprovechando tu ocupación como psicólogo y terapeuta, me gustaría aprovechar este campo que también afecta a la música profesional, sobre el impacto o el efecto que puede tener escuchar una marcha. Entonces, a un paciente tuyo, ¿qué puede causar o qué efectos puede provocar en momentos tristes, en momentos de estado de ánimo malos? ¿Qué puede suponer a lo mejor escuchar una marcha como Bendición? Pues me lo anoto para hacerlo, porque creo que no lo he hecho todavía. Pero Bendición no lo he usado. Yo he usado otros mecanismos de llegar a otra persona. Y la musicoterapia es una herramienta más. En mi consulta siempre hay música de fondo, siempre, y siempre la va a haber. No profesional, de relajación, de música clásica, escucho de todo, pero la música nos conecta con muchísimas cosas, y creo que una de ellas es nuestra infancia. Y creo que marchas que ya llevan en el imaginario colectivo muchísimo tiempo pueden transportarte a otro momento en el que pudiste ser más feliz o que nos interesa rescatar de tu infancia, y creo que las marchas pueden ser ese vehículo. Y es muy interesante el que la Semana Santa, en concreto para los sevillanos, puede ser curativa. Cada vez que se repita, esperemos que dentro de poco, cada Semana Santa, y volvamos a curarnos porque nos vienen buenos recuerdos, nos vienen buenas personas, y la música creo que está dentro de ese sistema. Bendición se compuso con muy poco. Es una marcha sencilla, técnicamente no es compleja, pero aún así le ha llegado mucho a la gente y ha cruzado fronteras. En cambio hay otras marchas múltiples que sin ese tecnicismo sus autores no consiguen llegar al público, no consiguen transmitir. ¿Qué piensas al respecto? Pues pienso que, sin comentar qué marchas en concreto ni en qué periodos compositivos en concreto, creo que otras marchas buscan demasiada complejidad que todo el mundo no está preparado para entender. Entonces creo que marchas como Cristo del Amor creo que es fácilmente entendible en la calle por cualquier tipo de público, de edad, de características, y creo que otras marchas más complejas, siendo auténticas obras maestras, como las que estamos viendo últimamente, que estamos hablando de auténticas bellezas de marcha,
estudiada bien, con un estudio compositivo correcto, puede ser que no le llegue a ese corte de la población que no está de lleno en el mundo de las bandas. Entonces creo que una cosa muchísimo más simple puede llegar a mayor población. Después de todo el repaso que le hemos dado a la composición, ¿qué ha significado para ti Bendición? Pues ha significado un pilar en mi vida. Bendición para mí es algo que sostiene mi forma de pensar respecto a las bandas, respecto a la Semana Santa. Y Bendición es la que en momentos que empiezas a componer otra marcha para otra banda o para tu banda y sabes que a lo mejor no va a gustar o a ti mismo no te gusta, piensas, es como un referente en decir, pero esto sí gustó, con esto te sentías cómodo, esto eras tú, Juanma. Y me hace retroceder, al igual que muchas veces para curarnos, para estar ajustado emocionalmente tenemos que volver atrás y visualizar un momento en el que éramos muy felices, como tu momento de la infancia, pasar la borriquita. Creo que eso nos conecta, es el ancla para ser felices y para salir de todo esto definitivamente. Cuando es el origen de Bendición y nos planteamos qué nombre puede tener, lógicamente no casaba mucho el nombre clásico, Santísimo Cristo de, Nuestra Señora de, o Cristo de, no lo veíamos. Buscábamos una palabra que fuera, como venimos hablando en este ratito que estamos echando, una palabra positiva, una palabra que fuera como un pasaporte a algo, que es lo que es una bendición. Una bendición es un pasaporte o una autorización para que estés bien, o como una receta mágica que te hará que si estás bien, que si no estabas bien, puedes estarlo. Es como bendición. Surgió ese nombre y creo que desde el principio no valoramos otro. Se quedó y fue perfecto. Cuando finalice la pandemia y podamos volver a tener cofradías en la calle, ¿dónde te imaginas tocando Bendición? ¿Junto a tu familia y a tu banda? Pues junto a mi familia y mis amigos que ojalá puedan estar o puedan rescatar del pasado, podamos rescatar del pasado amigos. Lo veo interpretando Bendición un Domingo de Ramos en el que es el día que tú estás esperando, que el de los nervios, es un día de fantasía. Y final de la cuesta y enfilar Franco, ya después de Catedral, ese momento hemos tocado allí muchísimas veces Bendición, en la Hermandad del Amor, y soñaría con volver a repetirlo. Aquí quiero ver yo los costaleros de verdad, ¿eh? Aquí quiero ver yo los costaleros de verdad, los costaleros de los borriquitos. Vamos a echarle casta y corazón. Esto es Sevilla, ¿eh? Esto es Sevilla. Vamos a echarle casta aquí de verdad. Esto hay que disfrutarlo, por ustedes y para ustedes. Por Antonio León y por Luis León. Vamos a acordarnos de ellos. Por los maestros. Vamos a acordarnos de ellos. Vamos a echarle casta aquí de verdad. Bien, señores, bien.
frente, siempre de frente. Cuando finalices tu periodo en la Banda del Sol, ¿qué te llevas y por qué quieres que se te recuerde? Esta pregunta también es muy compleja y es una pregunta encantadora, porque en el momento en el que me encuentro lo he pensado muchas veces. Llevo pensando un tiempo en qué va a pasar. Además de las características propias de la pandemia, de la Semana Santa, de nuestra propiedad. Pero quiero que se me recuerde con mis amigos al lado, debajo de un casco con pluma. En la cuarta, como decíamos antes, que es la zona de los bajos y las trompetas, de los fliscornos, quiero que se me recuerde ahí, con Juanma y Julia vestidos de uniforme, pequeñitos. Si el día de mañana no quisieran, ese recuerdo siempre va a quedar ahí, con mi mujer cerca, rodeado de amigos, y quiero que se me conozca como Juanma el del Sol, simplemente. Juanma Fernández Carranza lleva toda una vida dedicada a la música, a su Banda del Sol. Con 16 años pisó por primera vez uno de sus ensayos y desde entonces todo su mundo gira en torno a ella. Ha visto, ha sentido, ha creado, y en el origen nos cuentan cómo han sido sus 25 años junto a esta formación. Bendición es una forma de vida, un recuerdo, un pasaporte al pasado. Juanma Fernández Carranza nos ha contado cómo surge esta marcha, que ya forma parte del imaginario colectivo. Con él nos hemos adentrado en las profundidades de la Semana Santa del recuerdo, volviendo a la niñez y rememorando nuestros primeros pasos. Bendición es el ancla que nos sostiene en momentos de incertidumbre y nos recuerda quiénes somos. Es ver crecer a tus hijos con el uniforme azul del sol, un imperio de plumas blancas y corazones ardientes. Es recordar el Domingo de Ramos, cuando todo empieza. Bendición es un pedazo del corazón de su autor, que cada año vuelve a emocionarnos como si fuera la primera vez que la escuchamos. Esto es bendición. Esto ha sido el origen de un sentimiento hecho música, de una melodía convertida en himno de vida. Y recuerden, tengan la amabilidad de ser felices.